amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Diego y hoy tenemos un programa muy especial preparado para ustedes. En este video contaremos con dos grandes invitados en el que trataremos acerca de los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana y la construcción de las diferentes corrientes de comunicación. Si estás buscando un lugar donde puedes informarte y aprender de la realidad ecuatoriana, has llegado al video correcto. Nosotros trataremos este tema desde una manera más sencilla para que pueda ser entendido por todos. Quiero dar la bienvenida a Fernanda Bonilla y George García, estudiantes de comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Gracias por aceptar la invitación. Empecemos. ¿El estado de bienestar en el Ecuador existe o no existe? El Ecuador ha implementado algunos programas y políticas relacionadas con el bienestar social, aunque la extensión y efectividad del llamado estado de bienestar puede ser objeto de debate. Un estado de bienestar implica que el gobierno del Ecuador debe brindar una serie de servicios y protecciones sociales a sus ciudadanos, como atención médica, educación, vivienda, seguridad social, programas de apoyo económico para las personas más necesitadas. Estos servicios generalmente están financiados por el pago de nuestros impuestos y se consideran como un mecanismo para garantizar el nivel básico de bienestar y reducir los altos niveles de desigualdad. La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, señala en su preámbulo la búsqueda de una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, y establece a Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. El artículo 1 menciona que son deberes primordiales del Estado, entre otros, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, la erradicación de la pobreza y la redistribución equitativa de los recursos y las riquezas para poder acceder al buen vivir. Hola Fer, bienvenida. Fer, ¿crees que el Ecuador se ha avanzado en los programas sociales para poder brindarle bienestar a los ciudadanos? Gracias, Diego, por la invitación. Bueno, en este tema, si bien es cierto, el gobierno está encargado de garantizar algunos servicios, pero no siempre es el gobierno, también es la población la que tiene que empoderarse y el pueblo tiene que también ganarse ciertas cosas. El gobierno, a pesar de los máximos esfuerzos que hace, pero no siempre abarca todo. Si bien es cierto, está enfocado en mejorar el estado de vida y la seguridad financiera, pero le hace falta un trabajo mancomunado con lo que es el pueblo para que se pueda tener una buena educación, para que se pueda acceder a temas de salud. Así es que, si bien es cierto, el gobierno está encaminado, pero también necesita de la mano a la población que colabore, que haga un trabajo conjunto. Gracias, Fed. Bienvenido, George. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que en el Ecuador existe un verdadero estado de bienestar? Hola Diego, muchas gracias por tu invitación. A la compañera igualmente un fraterno saludo. Primero debemos empezar por qué es el estado de bienestar. El estado de bienestar es un conjunto de programas destinados a la mejora del estado, de la vida de la población, en seguridad financiera y seguridad en un país. En Ecuador los gobiernos de turno han tratado de implementar políticas sociales que buscan establecer un estado de bienestar como programas de asistencia social, acceso a servicios de salud, educación, pero esto es eh, un déficit que tiene, ya que existen varios factores que hacen que no se pueda llegar al estado de bienestar. Existen brechas en la cobertura y en la efectividad de estas políticas. Creo que ante todo, para poder llegar a un estado de bienestar en el Ecuador, es fundamental promover una educación o una comunicación horizontal y participativa, y no tener una comunicación vertical y centralizada, donde la información solo fluye de manera unidireccional desde las élites hacia el pueblo. Debemos cambiar este paradigma y crear espacios de diálogo y participación ciudadana que fomenten la construcción colectiva de soluciones. La comunicación horizontal nos permitirá empoderar a las comunidades, escuchar sus necesidades y trabajar juntos para poder encontrar respuestas a los problemas que enfrentamos. Gracias, George, por tu opinión. Si bien es cierto, Ecuador ha implementado ciertas políticas y programas destinados a mejorar el bienestar de sus ciudadanos como el Bono de Desarrollo Humano y la Misión Ternura, entre otros.
Es importante considerar que la efectividad y el alcance de estas iniciativas pueden variar muchas veces y no llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Además, los recursos financieros y la capacidad del gobierno para mantener y expandir dichos programas también puede influir en el grado de un estado de bienestar en el país. Vamos a hablar del ascensor social. Cuando hablamos de un ascensor social, estamos refiriéndonos a la movilidad, capacidad que tienen las personas para mejorar su posición socioeconómica a lo largo de su vida. En Ecuador existe un gran debate sobre la existencia y la eficacia del ascensor social. Algunos argumentan que el ascensor social está limitado ya que no existen las mismas oportunidades para todos por igual y que hay barreras significativas para la movilidad social, mientras otros sostienen que hay oportunidades para que las personas mejoren su posición en la sociedad y puedan superarse. George, ¿qué opinas? ¿Crees que en Ecuador existe un verdadero ascensor social? ¿Y de qué factores crees que depende para que una persona pueda lograr un ascensor social? Bueno, en mi opinión, la existencia de un ascensor social en el Ecuador no existe. Si bien se da la oportunidad a las personas para mejorar su posición socioeconómica, existen diferentes factores que hacen que esto sea imposible, como la inseguridad, el aumento de los precios en la canasta básica, el poco acceso por parte de las clases bajas de servicios básicos. Todo esto hace que la población se encuentre con una desigualdad de oportunidades, además del limitado acceso que se tiene a una educación de calidad, la falta de acceso a empleos formales y estables, la poca accesibilidad que se tiene incluso a las plataformas sociales y el apoyo institucional o por parte del gobierno que se tiene hacia estas clases bajas. Las desigualdades socioeconómicas son un factor fundamental para que esto no se pueda dar. Entonces, podemos decir que estas cosas obstaculizan que la población pueda acceder al ascensor social. Fe, nos gustaría conocer tu opinión. Mira, si bien es cierto, la pirámide social lo que busca es que la población que se encuentra en la parte inferior acceda y tenga las mismas oportunidades que los que se encuentran en la parte superior de la pirámide. Esto no se da. Al menos aquí en el Ecuador se ha visto muy marcado. Todo esto se ha desencadenado y a raíz de lo que fue la pandemia. Nuestro país ha sufrido grandes golpes, ha sufrido reformas también por parte del gobierno. Entonces, todo esto ha marcado y ha dado oportunidad a que se vea una brecha cada vez más fuerte y se sienta también. Antes se puede decir que había la clase alta, media y baja. Ahora se ve o hay clase alta o hay clase baja. La clase media va desapareciendo, ha ido desapareciendo y ya no se puede definir. Y si es que se dice ahora, pues los ricos cada vez más ricos y ahora los pobres cada vez más pobres. Esa es la marcada diferencia que se ha visto a partir de lo que es el ascensor social. Gracias, Fer, por tu opinión. ¿Se han preguntado cuántas generaciones toma para salir de la pobreza en Ecuador? En el Ecuador, para salir de la pobreza, una familia necesita de 9 generaciones. Los últimos datos del INE reflejan que el 25% de ecuatorianos es pobre y que vive con $2.80 al día, y el 10% se encuentra en pobreza extrema porque vive con $1.65 al día. George, ¿tú crees que la pobreza es considerada una problemática en el desarrollo de un país? El nivel de desigualdad y las oportunidades económicas que se tiene disponibles en el país han hecho que clases sociales se vuelvan envueltas en protestas para poder tratar de salir de este nivel de pobreza que se tiene. Sea, no existe una respuesta única para determinar cuántas generaciones se necesitan para salir de la pobreza en Ecuador. Esto es un proceso muy complejo y multifactorial, perdón. Se creería que con la lucha de las clases más pobres, podríamos tratar de poder salir de esto en nuestro país. Gracias, George. ¿Qué opinas, Fer, acerca de este tema? Si bien es cierto, tú nos diste un dato muy importante que se necesita alrededor de 9 generaciones
para poder salir de la pobreza. También hay que tomar en cuenta que todo esto es una pena. Lamentablemente, la falta de oportunidades se deriva en inseguridad, en la deserción escolar y ahora lo que hemos visto, la migración. Nosotros ya pasamos de una migración a España. Ahora se siente y se está dando muy fuerte la migración a los Estados Unidos. Entonces, todo esto nos conlleva a diferentes tipos de problemáticas que se deben afectar y atacar desde todos los ámbitos, no solo lo que es a nivel estudiantil ni inseguridad, sino tener un proyecto macro, que ese proyecto macro derive en proyectos que cubran y todos este tipo de desigualdades y estas faltas de oportunidades que se está dando aquí en el país. Gracias, Fer, por tu opinión. Ustedes han topado el tema de manera correcta. Superar la pobreza depende de varios factores como el nivel de pobreza inicial que tiene una persona, ya que la pobreza se hereda. Las políticas gubernamentales que emplea un gobierno, las oportunidades económicas, el acceso a educación, la movilidad social, entre otros factores más. La pobreza se considera un problema complejo que afecta a la sociedad y que requiere medidas integrales sostenidas a largo plazo para poderla hacer frente. El gobierno ecuatoriano y otros actores sociales deben implementar políticas y programas para reducir la pobreza y promover la movilidad social en el Ecuador. Estos esfuerzos pueden incluir que la población en general pueda acceder a servicios básicos e invierta en educación y que se promueva el empleo digno y desarrollo económico en áreas vulnerables. Es importante destacar que para salir de la pobreza no solo es cuestión de generaciones, sino también de políticas públicas efectivas que emplee un gobierno con las condiciones económicas favorables y oportunidades de desarrollo individual y comunitario. Ahora vamos a hablar de la meritocracia en Ecuador. Hablar de meritocracia es promover la idea de las recompensas y oportunidades en una sociedad deben basarse en el mérito individual, es decir, en las habilidades y talentos y esfuerzos de cada persona por superarse. Sin embargo, la forma que se emplea la meritocracia puede tener diferentes efectos en equidad social y en el individualismo, y estos efectos pueden variar de un contexto a otro. Fer, ¿consideras que la meritocracia vuelve individualistas o aporta en la equidad social? Y yo le pienso que después de ver todo lo que el gobierno ha tratado de hacer desde diferentes ámbitos, sobre todo en el tema educativo, yo pienso que sí aporta a la equidad social, ya que esto genera tal vez una igualdad de oportunidades. Con este tema se ha podido ver algo de las becas, los accesos a las universidades, el poder fomentar los incentivos económicos también. Entonces, yo sí le veo con buenos ojos, sí le veo que esto puede generar y abrir otras oportunidades. Más que nada, el no sentir esa brecha que se tiene por el tema de la desigualdad económica. Entonces, sí, yo aporto y creo y enfoco sobre todo a que sí genera una oportunidad en la equidad social. Gracias, Fer. Nos gustaría conocer tu opinión acerca de ese tema. Bueno, yo creo que la meritocracia nos vuelve individualistas. Esto debido a que el pobre se queda pobre por la falta de conocimiento que tiene. Mientras que si un pobre puede acceder a esta información, puede volverse un rico y esto poco a poco va creando otra brecha salarial, social y por qué no también podemos decirla educacional y también de infraestructura. Existen algunas teorías que dicen que eh, las técnicas que se sirvieron para posicionar algunos productos se aplicaron masivamente en América Latina y por eso mismo tenemos una sociedad en donde la meritocracia hace que se premie los méritos individuales de cada persona y por eso mismo creo yo que las desigualdades que se tienen socioeconómicas se pueden dar por este tipo de cosas, ¿no? Gracias, George, por tu reflexión.
En el caso de Ecuador, un país con desafíos sociales y económicos, la aplicación de la meritocracia debe tener en cuenta las condiciones de desigualdad estructurales que existen en el país. Es importante tomar medidas para nivelar el campo de juego, brindando igualdad de oportunidades desde la perspectiva más amplia. Esto implica invertir en educación de calidad, acceso a servicios básicos, políticas de inclusión social y económicas. Fer, ¿crees que una persona de clase obrera con educación igual que una persona de clase alta tiene las mismas oportunidades? No tienen las mismas oportunidades. Lamentablemente estamos en una sociedad que juzga, señala de dónde vienes, qué apellido tienes, de dónde es tu familia, de hasta cierto punto también temas raciales, temas de género también. Hay que tomar en cuenta que las mujeres tenemos menos oportunidades de acceso para ser contratadas que ante un hombre. Entonces, sí hay un cierto roce, sí hay una desigualdad ante eso. Gracias, Fer. George, ¿qué opinión tienes tú acerca de este tema? Bueno, primero creo que sí se tiene eh, una, una misma igualdad en en las oportunidades que se tiene a la inserción laboral, tanto de una persona obrera como una persona de clase alta, ya que se trata de llevar a cabo la capacidad de adaptación de estas personas hacia el trabajo que se va a dar. Esto se hace mediante estrategias que se pueden dar a través de su experiencia, de su nivel de educación, durante lo que esto se ha dado como un proceso educativo. Asimismo, como se, se, se recurre del aprendizaje y no solo de de las palancas que se pueda tener en este mundo, sino que también depende del conocimiento y también la experiencia que pueda adquirir esta persona. Yo creo que sí existe una igualdad en las clases obreras y de una persona de clase alta para poder acceder a las mismas oportunidades de inserción laboral. Gracias, George. Un ideal igualitario en el Ecuador sería que una persona de clase obrera con educación igual a una persona de clase alta debería tener las mismas oportunidades de inserción laboral y desarrollo profesional. En la En la realidad, en el realidad, en el Ecuador Ecuador existen existen desigualdades y desigualdades, barreras que pueden dificultar la la igualdad de igualdad de oportunidades en la oportunidades en la población. población. George, ¿qué opinión tienes tú? ¿Crees que hay personas trabajadoras que a pesar de ello sean pobres o estén precarizadas en el Ecuador? Bueno, a mi manera de ver, creo que no existe una precarización en el país. Se ha dado tanto lugar a que se ha dado tanto a que el gobierno pueda hacer reformas al código laboral, a la estabilidad laboral que se tenga en una empresa, pero se ha tratado también de dar empleo con diferentes normas que se pueden cambiar. Por ejemplo, el trabajo por horas, el trabajo ocasional, el trabajo por servicios prestados. Entonces, creo que sí se ha podido igualar bueno, que no se tiene esta precarización en el Ecuador. Gracias, George. Fer, ¿estás de acuerdo con este criterio? No, para nada, porque la precarización en el Ecuador ha sido uno de los enfoques más fuertes que ha tenido en el tema laboral. Como te había comentado, hay un énfasis y se ha venido desarrollando muchas actividades a raíz de lo que es la pandemia y esto ha provocado la desigualdad, que se creen brechas más marcadas y el tema de la precarización es uno de ellos. Aquí se ha podido ver que el gobierno ha hecho varios cambios en lo que son el tipo de contrataciones, por eso es que mucha gente también ha optado por un trabajo informal, al verse que no hay un trabajo fijo, no hay un tema estable, entonces el trabajo informal también es una labor en la cual se ve y se siente mucho la precarización. Gracias, Fer. Si bien es cierto en el Ecuador existe personas trabajadoras que a pesar de esto que están empleadas todavía se encuentran en pobreza,
o están precarizadas. La precarización laboral es un fenómeno que afecta a muchos países y Ecuador no es la excepción. Hay varios factores que constituyen a esta situación. Entre ellos se encuentran los bajos salarios, la falta de protección social, la informalidad laboral y la falta de oportunidades de empleo digno. Muchas personas trabajadoras en el Ecuador se encuentran en empleos informales, donde no tienen acceso a los mismos beneficios y protecciones que aquellos que trabajan en empleos formales. Esto puede incluir en la falta de seguridad social, la ausencia de contratos laborales adecuados, la carencia de vacaciones pagadas y otros derechos laborales. Además, la brecha salarial es una realidad en Ecuador. Algunos sectores ocupacionales pagan salarios muy bajos, lo que dificulta que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas y salir de la pobreza. Esto puede afectar a trabajadoras y trabajadores en diversos sectores como la agricultura, la construcción y otros servicios. El gobierno ecuatoriano ha implementado políticas y programas para abordar la precarización laboral y reducir la pobreza. Sin embargo, un desafío complejo que requiere un enorme enfoque integral y medidas a largo plazo para mejorar las condiciones del trabajo y promover empleos dignos y garantizar la protección social para todos los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador. Fer y George, ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Y a nuestros amigos que nos están mirando, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Nos vemos en un próximo video. Disfruten y diviértanse en la vida. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.